Mucho se ha hablado del camino de liberación espiritual, denominándolo el camino del guerrero, mas no se puede decir que un Virya es un guerrero si éste solo se limita a leer los textos gnósticos sin actuar. El Virya que sea limitado por tal situación permanecerá perdido solamente adquiriendo conocimiento como una moda impuesta por la sinarquía, donde ésta denomina a este siglo, como el siglo de la información, en el que el sujeto se sobrecarga de datos solo por el mero hecho de poseerlos. El Virya despierto es aquel que alcanza su propia sabiduría a través de la asimilación de los textos gnósticos a nivel espiritual y no mental, y es la hostilidad esencial la que le indica al guerrero todo lo que no pertenece a su esencia, pues sin hostilidad esencial, es como si el guerrero no supiera usar su espada, porque ésta constituye su propia predisposición gnóstica, pues es mediante la carencia de esa predisposición que el Virya pierde la orientación y pronto se verá atiborrado de datos y conocimientos huecos, pues aunque éste lea y aprenda cada aspecto de los fundamentos, estos no van dirigidos a permanecer en el Virya como un mero conocimiento. Por ello es necesario ir más allá, es decir, si lo que buscamos es la verdad total, y es la puesta de sentido la que bloquea nuestra percepción gnóstica, notemos que tal impedimento es una barrera constante, incansable y es la permanente vigilancia sobre el prisionero la que la hace tan formidable. Se podría decir que esta realidad no es real pero sí radical a la hora de someter y drenar al espíritu, y es cuando hablo de ir más allá que insto a cada buscador de la verdad a que actúe de igual manera, es decir, a que lleve su búsqueda más allá del mero conocimiento, y que si he insistido en que para despertar el espíritu hace falta una predisposición, vayan en pos de tal condición y la usen de manera radical, avasallante, tomando el mando de lo que más que pertenecerles, es su propio yo, y no existe nada fuera de él. El llamado del espíritu está ahí, solo hay que saberlo escuchar. Tal llamado radica en la existencia que no se basa en un hecho, pertenencia o realidad condicionada, sino que es su propia fuente de referencia, plenitud alcanzada por la sencillez de la potencia no manifestada. Ello provoca intolerancia hacia la materia, pero no una intolerancia que dependa de la perspectiva de la razón o el afecto dirigida hacia su interacción como personas, pues ello responde a ciclos dramáticos y hará para ustedes más compleja la red de malla, sino una intolerancia al ser mismo, a todo aquello que representa su vida, incluso su propia persona con la que el yo perdido se identifica. Es la distracción permanente del ser la que no les permite establecerse en el presente actual para poder percibir la manifestación de su yo verdadero, ya que su alma desea todo aquello que se puede tener, frase que responde a la entrada de un ciclo vicioso porque no tiene un fin determinado. Tal alma no son ustedes. Aceptar eso a un nivel álmico, es decir, aceptar desde la razón que uno no es la persona, abrirá una llaga en el alma, la cual, al sentirse herida usará todo artilugio para continuar sometiéndolos, artilugios de los que habrá de destacar la amenaza de la locura, induciéndolos en mayor o menor medida a un estado de temor al quedar sin una sustentación de su sí mismo, es decir, a perder su propia existencia. Mas el secreto consiste en darse cuenta que tal temor no forma parte de su yo verdadero, aceptando así que se existe más allá del sí mismo presentado por el alma. Aquel que cae en el temor que ella le presenta es porque sigue identificándose con el sujeto consciente, pero noten que es el alma la que tiene tal miedo y no ustedes, pues el miedo es su seguro de vida, con él siembra la duda y opaca al origen. Aceptar que no se es el sujeto anímico, dar ese gran salto es una hazaña solo superada por el resultado que ésta traerá. Por principio, el miedo es mentira, ilusión, y el espíritu al ser verdad total no puede entrar en la ilusión. Es en estas palabras que, como hemos venido puntuando, todo principio del despertar se resume en darse cuenta, en este último caso darse cuenta de que no se es el sujeto anímico. Tal identificación constituye una barrera que el Virya habrá de librar para que el velo de malla comience a caer, y liberar al espíritu constituye la tarea máxima, la más grande empresa a la que un Virya puede aspirar desde su condición de prisionero, y notar la propia existencia más allá de este plano es el honor más grande alcanzado por un sujeto, pues con él comienza el Virya despierto. Ya dijimos que es la razón, el guardia demiúrgico que constituye el yugo más cercano de su espíritu, en ser el primero en someter al espíritu a la hora en que éste trata de manifestarse más allá del yo perdido. Muchos de ustedes habrán de tomar estas palabras como un mero trastorno, mas por haber nacido en el trastorno de esta realidad no la habrán de notar como tal, pero piensen por un momento. Si han llegado a la sabiduría hiperbórea es precisamente porque en cierta medida no están conformes con lo que esta realidad les presenta. Ello habla de haber tenido desde su interior una chispa de discernimiento que les hace investigar y poner en tela de juicio todo cuanto les rodea. Es aquí donde aparece un filtro que hace que la sed de la verdad que manifiestan continúe,
aunque tal verdad escape a los alcances de su conciencia. Son varias las experiencias de virias que se comparten en la red con respecto a tan importante tema. Desde mi propia experiencia, como ya he dicho, todo se resume en darse cuenta más allá de la percepción que ofrecen los sentidos. Ello me ha sido el parteaguas con el que he podido dejar atrás todo impedimento que el alma ciñe sobre el yo perdido, y poder comenzar la propia vía de liberación, la cual se ha venido dando acrecentando la hostilidad al punto tal que con la misma he tenido ciertas experiencias, que se manifestaban ya desde muy joven, de las que desconocía su origen hasta llegar a los textos gnósticos, de las cuales solo puedo decir que con sus resultados ahora comienzo a percibir un entorno propio, donde solo lo que yo tengo en el umbral de sentido es lo que cobra importancia, fuera de todo deseo impuesto por la interacción del alma con el entorno cultural, pues mientras alguien continúe bajo los influjos de la razón, la identificación con el sujeto consciente impedirá toda posibilidad de concretar una vía de liberación, la cual además de ser apoyada en los fundamentos, es la hostilidad aceptada como principio liberador que es llevada a extremos, la que comienza a trastocar la realidad en una simple proyección pero que inversamente lleva a una existencia genuina, una implosión en la que la esencia verdadera se acepta como totalidad de sí misma. Mas no resulta prudente asegurar desde el punto de vista metódico, que lo que he experimentado es el modo en que se debe iniciar el cerco del que hablan los fundamentos, porque éste solo se experimenta y no hay solo una vía de liberación. Mas desde mi experiencia, puedo decir que no responde a ninguna expresión del sujeto consciente cuando éste trata desde sus alcances, de condicionarse hacia una runa para que ésta le brinde tal aislación, es decir, no me fue necesario tener presente una runa a la hora de la experimentación esotérica para poder quedar aislado de los influjos de la realidad álmica y notarla como una proyección impuesta, sino que de solo desatar la propia hostilidad las runas noológicas han de hacerse presentes pues. Estas se manifiestan metafísicamente en la sangre pura, o sea que las runas no deben tomarse como llaves o símbolos resignadores, pues tal acción no correspondería a la potencia rúnica esotérica, porque al ser un acto condicionado desde el sujeto, sigue siendo una manifestación exotérica no metafísica dada en la puesta de sentido, lo que obedece solo al intercambio de un objeto cultural por otro. El suceso del que hablamos dado por la hostilidad, es por sí mismo un empoderamiento, que conlleva el apoderamiento de un espacio en el Valplatz, es decir, una aislación que perdura con fuerza por cierto lapso después de que la experimentación ha cesado, pero deja un rastro de su paso, es decir, se permanece con una especie de atención dividida que no pone sentido a nada que no tenga valor estratégico, donde tal valor ya no es cuidadosamente seleccionado por el sujeto consciente, sino que se da automáticamente como resultado del cerco de discernimiento que dejó la fuerza de la propia hostilidad. Es con ese darse cuenta que provoca el desatar la hostilidad esencial, que de a poco, la distracción que provocan los deseos del alma se atenúan, aquellos poderosos tornados cíclicos de drama dados en la puesta de sentido, de los que parecía imposible salir sin que antes el espíritu quedara mermado, y que dejan un rastro karmático que se asentará en él como un recuerdo, robándole energía cada vez que el viria despierte con la memoria ese recuerdo, se perciben ahora como una pérdida de tiempo. Como un juego absurdo. Es cuando el viria se ve invitado a un egregor cultural, el cual tratará de robarle la autorreferencia, que la propia autorreferencia cimentada con mayor fuerza en él a causa de la experiencia esotérica, le hará imposible una reacción personal, o sea que el viria ya no reacciona a nivel álmico poniendo sentido a tal hecho, pues la autorreferencia le mantiene en orientación permanente al recuerdo de su espíritu cimentado en su sangre, lo que responde a su propia sabiduría con la que el viria saldrá victorioso de la situación dramática a causa de la verdad con la que ha actuado. Al haber evitado caer en el suceso dramático que le habría fagocitado, todo lo que percibirá ahora será una experiencia que le inunda con una sensación no afectiva de un sosiego orientador, que le lleva a un estado de buen humor y de cierta risa interior no hilarante, que le muestra lo absurdo del enlace cultural, todo ello provocado por una percepción mayor que el sujeto no podrá describir. Es aquí que el viria habrá encontrado su propia gracia luciférica. El deseo material comienza a perpetuarse como un mero estorbo, cada porción de materia pierde el encanto que antes mostraba y que invitaba al sujeto a una burda interacción encasillante, donde tal materia jugaba el papel protagónico relegando al sujeto a un papel secundario, en el que él debía sentirse afortunado de poseer esa materia pero que en últimas era la materia quien lo poseía a él. Es aquí que los papeles comienzan a invertirse, el sujeto consciente comienza a ser por así decirlo, domesticado, él junto con todas sus necesidades instintivas, las cuales han ahora cambiado de amo. Todo aquel que haya llegado a percibir su gracia luciférica,
puede ahora notar que ha olvidado todo lo que en su vida ha tenido como nocivo, es decir, puede recordar sucesos dramáticos realizando la flexión del sujeto consciente para tal hecho, pero tales recuerdos se han vuelto solo imágenes que ya no provocan aquel sentimiento nocivo que los plasmó en un principio, o sea, el virya ha notado que ya no está ligado a ningún proceso karmático anterior. Es al notar tal liberación, que éste habrá de percibir su propia superioridad, resultante del desencadenamiento afectivo al que le sometían los recuerdos de tales vivencias nocivas. Esto último, responde a una limpieza del sujeto, donde el espíritu, al tomar el mando se ha deshecho de todo aquello que no pertenece a sus propios preceptos, y es en tal limpieza que ha salido a relucir todo aquello que en la vida del virya ha tenido valor espiritual, y que se encontraba bajo capas de polvo karmático que habían opacado el recuerdo de su origen. Con ello el sujeto consciente ha cedido el paso a una autoridad, que mediante la autorreferencia él mismo reconoce como superior, o sea, real.